Habitualmente una de las manifestaciones más frecuentes es la fiebre, que puede ser que habitualmente el paciente inicialmente viene a una consulta y te manifiesta estado con, vamos a decir, cefalea, malestar generalizado, y además asocia fiebre, ¿no? Y antes de descubrir cuál es el origen de la fiebre, las fiebres suelen emitir, ¿no? Hoy día viene con fiebre y mañana ya no tuvo. Entonces, muchas de las fiebres se curan por sí solas, se curan con un tratamiento empírico, o en todo caso no se logra determinar la etiología. Habitualmente eso es lo que ocurre, ¿no? Vamos a definir que la fiebre, como bien sabemos, es la temperatura mayor a 38.3 centígrados, y hay una variación que se diferencia, ¿no?, de las estructuras anatómicas, tanto oral, rectal y axilar. En la cavidad oral, 36.8, más o menos 4 centígrados, ¿no? Pueden estar ahí la variación. La temperatura rectal, más 0.3 en función a los 38.3 centígrados. Temperatura axilar, menos 0.6. Y hay que hacer definiciones respecto a otras manifestaciones importantes. La hiperpirexia, que es una respuesta orgánica, que es mayor a 41 grados centígrados. La hipertermia, que esto se relaciona, ¿no?, con alteraciones del estado general del paciente, que puede ser una alteración del sistema nervioso central y la falta de regulación, que es la hipertermia maligna, o en el fallo en la termorregulación. Una fiebre mayor a 42 centígrados. Este valor alto de fiebre, de alza térmica, pues es incompatible con la vida, ¿no? Porque a este grado de temperatura, que el cuerpo empieza a sufrir daño celular a nivel orgánico, ¿no? Entonces puede provocar distintos tipos de manifestaciones. La hipotermia menor a 35 centígrados, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la fiebre? La fiebre, una de las manifestaciones vamos a decir, de inmunitario, en función el primer mecanismo de defensa es, pues, elevar la temperatura, ¿no? Aumenta el metabolismo, aumenta el mecanismo de defensa, y con este aumento de la temperatura el cuerpo quiere eliminar los microorganismos, los gérmenes que pueden incidir en cualquier tipo de manifestación clínica. ¿Qué hace? Aumenta la sensibilidad a los antimicrobianos. Mientras hay más temperatura, más eficaces son los antimicrobianos. Es cuando uno tiene fiebre, es pues que hay una activación del sistema inmunológico, ¿no? Todo lo que venimos hablando continuamente, el sistema inmunitario, las gamma-globulinas, los centros de complemento, los macrófagos, los neutrófilos, se expresan en mayor medida, y con la consiguiente liberación de enzimas aumentan la temperatura corporal, ¿no? Fácilmente, como ejemplo, siempre hablamos de los vasopresores, la histamina, las bradicininas, las prostaglandinas, que provocan vasoconstricción a nivel general, y la vasoconstricción se traduce en aumento de la temperatura corporal, ¿no? Aumento de diaforesis, etc. Dependiendo del aumento de la temperatura corporal, vamos a determinar, cuando uno tiene podemos decir, esa perspicacia de ver muchos pacientes, te das cuenta, dependiendo de la epidemiología y de las manifestaciones clínicas, ya puedes inferir qué diagnóstico tiene, y esto pasa mucho en las enfermedades infecciosas. Como habíamos hablado de la meningitis siempre tiene
una forma de presentación, vienen antecedentes de fiebre, ¿no? Ya de varios días, ¿no? Y no es súbito, hoy hago fiebre y tengo meningitis, habitualmente no pasa. Y esto pasa igual en la epidemiología de la tuberculosis. La tuberculosis siempre va a tener una cronología de la enfermedad en la cual el paciente pues, va a tener antecedentes de fiebres intermitentes, puede ser durante un mes, lo que solo en la noche le da fiebre, fiebre. Entonces ya, y ves que tiene tos, pérdida de peso, todas las manifestaciones que son propias de la tuberculosis. Entonces hay fiebres, ¿no? Es paciente, fiebre durante un mes, pérdida de peso, tos productiva, y hemoptisis ya, ¿no? Puede ser tuberculosis. O también no, pero ya más o menos es la cronología de las enfermedades. Cuando hablamos de medicina interna es así. Yo habitualmente como médico de medicina interna, en un tiempo determinado ya se me ha hecho más fácil de diagnosticar enfermedades, ¿no? Casi nunca fallas, digamos, porque ya tienes experiencia en una manifestación determinada y bueno, identificas rápidamente la enfermedad. Pero no siempre, ¿no? Hay manifestaciones que son más complejas y necesitan también mucho estudio. Bueno, como había mencionado, mayor temperatura por mayor valor de la fiebre provoca daño celular. Cuando hablamos de la fisiopatología, vamos a mencionar que tanto los virus, bacterias, hongos, parásitos van a liberar proteínas que van a estimular, que son antígenos externos que van a activar el sistema inmunológico, ¿no? La liberación inicialmente de macrófagos, la fagocitosis, si hablamos de piel, una celulitis, un absceso, va a fagocitar el estreptococo, una proteína del estreptococo, las proteínas del lipopolisacárido, las proteínas M, las proteínas C, van a fagocitar y los macrófagos van a presentar el complemento. El complemento va a activar la cascada de las citocinas y también se van a liberar las interleucinas por la otra vía, ¿no? Las células inflamatorias de interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, con la consiguiente liberación de todo el mecanismo de protección, ¿no? De esa forma, ¿no? Cuando la fiebre, cuando hay una activación del sistema de células endoteliales, es decir, los vasos sanguíneos del hipotálamo, existen las manifestaciones que podemos mencionar, ¿no? Con la liberación de sustancias, metabolitos que van a provocar todo lo que hemos venido mencionando, ¿no? La vasoconstricción, que se traduce en fiebre, ¿no? Uno hace, la vasoconstricción a nivel generalizado, fiebre. El sistema simpático, ¿no? Las respuestas de lucha y huida, ¿no? Que está controlado por el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura corporal, se regula mayor tiene mayor gasto energético, aumenta el metabolismo, el catabolismo, y de esa forma, todo esto es un ciclo ya conocido, ¿no? Mediado por alérgenos externos, por microorganismos externos diferentes en una patología determinada, ¿no? Entonces, la fisiopatología va a ser la misma, pero va a depender de diferentes microorganismos. Cuando hablamos de fiebre y queremos explorar al paciente, cuando es de aparición insidiosa, o sea, súbita, brusca, podríamos acompañado de alteración de la regulación de la temperatura corporal, escalofríos, podríamos hablar si recientemente de enfermedades súbitas, pues en la neumonía, infecciones urinarias. Hoy tengo infección urinaria, ya sea por contaminación o en todo caso un foco neumónico que se ha establecido, entonces súbitamente la fiebre se va a manifestar. Cuando es progresiva, la fiebre tifoidea, como ejemplo. Y como habíamos mencionado, la tuberculosis, la meningitis, los abscesos, la celulitis, no debutan inicialmente con fiebre, sino que se establece un foco de inflamación
donde desde 100 van a liberarse estas enzimas, estas sustancias que van desde 100, de esta manera producir fiebre, ¿no? Bueno, dependiendo de la intensidad, siempre, habitualmente, en una internación hay febrícula. O sea, yo todo el tiempo choco con este valor, 37, 38, todo el tiempo. Pero como cuando yo hago guardias de medicina en salas generales, estoy a cargo de pacientes, entonces la licenciada de turno, y ese es el mayor, vamos a decir, la mayor molestia, digamos, no molestia, la mayor inquietud, digamos, porque, digamos, tienes 20 pacientes en una sala y te dice la licenciada a las 7 de la noche, 8 de la noche, cuando ya has tenido una guardia desde las 7 de la mañana, el paciente de la 201 tiene fiebre, el de la 208 tiene fiebre, y de unos 4 pacientes tienen fiebre. ¿Y cuánto, doctor? Y tú les preguntas, ¿no? Ayer a la misma hora he hecho fiebre, ayer a la misma hora. Entonces empiezas a indagar, tienes que revisar al paciente, tienes que ver sus cultivos, tienes que empezar a identificar problemas, cuál podría ser el origen, y no puedes dejarla. Yo tengo ese concepto que una guardia al día siguiente no puedes dejarla con fiebre, ¿no? No puedes dejarla, o sea, imagínate pasar una guardia y decirle a 201 Carlos Pérez ha tenido fiebre toda la noche, imagínense, no corresponde. Entonces, ¿qué has hecho tú en la guardia, ¿no? Entonces tienes que empezar y es tedioso, es lo más, bueno, para mí es un poco molesto, porque prefiero que el paciente tenga otra cosa, digamos, esté con un nuevo diagnóstico o algo más, pero identificar fiebre es un tema. Me ha pasado, en esta guardia que tuve de domingo, que tuve un paciente de 42 años, masculino, con diagnóstico de meningitis bacteriana, germen identificado, estafilococcus aureus, que les he comentado, y con un absceso en dorso de la nariz, una celulitis. Y el paciente hizo fiebre desde el jueves, viernes y sábado. Y los médicos de turno no intercedieron ahí. O sea, no estoy para juzgar a nadie, no lo puedo decir a mi compañera de guardia, aunque me ha antecedido, pues, ¿por qué no le has hecho? Porque yo no reviso historia por historia, ¿no? Imagínense, si se revisaría la historia por historia, nunca va a terminar la guardia, ¿no? No estoy sujeto a evaluar a nadie, digamos, porque considero en el marco de la conciencia que tú has trabajado un día antes de la mejor manera. Y eso les va a pasar cuando sean, no sean médicos de alguna guardia o sean especialistas. Primero, todo va a ser, o sea, el que quiere ser subespecialista de golpe, nunca lo va a hacer. O va a tener que irse, no sé, al exterior y no hacer medicina nunca. Y bueno, no sé cómo podemos ser directo cirujano plástico, el que quiere ser cirujano plástico, o el que quiere ser, no sé, dermatólogo directamente, no existe, ¿no? Siempre veo que, bueno, tengo compañeros que son cirujanos plásticos, que son tal vez, no sé, endocrinólogos, neurólogos, pero antes de llegar a hacer eso han tenido que hacer siempre medicina básica, ¿no? Han tenido que hacer guardias de medicina general, han tenido que primero hacer medicina interna, y les va a tocar, ¿no? Todo es un proceso, ¿no? Antes de ser cirujano plástico, tienes que ser cirujano general, ¿no? Tienes que aprender a operar vesícula y después vas a operar recién, no sé, vas a hacer una mamoplastia o algo más. Todo es un camino, ¿no? Una serie de pasos a seguir para llegar a un objetivo final. Entonces, les sigo comentando, yo me puse a analizar, o sea, fiebre 3 días, domingo, y al día siguiente llega mi jefe, o sea, el jefe de medicina, ¿no? Que es la doctora. Entonces no le vas a decirte, la paciente dice que está con fiebre desde el jueves, viernes, sábado y domingo más. Yo me puse a indagar y empecé a revisar. El paciente estaba con banco, meropenem y amikacina. Banco 1 gramo, 2 gramos cada 12
Dosis meningia, meropenem, 2 gramos cada 12 igual, lo bueno que estaba sucediendo bien, y amikacina 1 gramo cada 24. Tenía metamizol en horario, paracetamol en horario, pero algunos datos hacía fiebre. Entonces, y el estado de la conciencia estaba alterándose aún más, se estaba deteriorando más. Ya estaba queriendo, ya estaba con obnubilación. Entonces, ¿yo qué hice? Analicé el caso. Bueno, nomás tuve que interceder y cambié la antibiótico-terapia, así como hablamos, como aquí, el Linezolid, que tiene más implicación y diseminación cerebral. Le saqué la vancomicina y le puse el Linezolid. Y además agregamos ampicilina más, pensando en listeria monocitogénesis, lo que habíamos hablado. O sea, entonces, ¿qué pasó? Se emitió la fiebre, hemos parado. Se paró, o sea, se emitió un poco. Entonces, en ese sentido, yo les transmito una experiencia diaria, no es la primera vez que me pasa, me ha pasado N veces sin interceder. Incluso domingo yo trabajo solo, no trabajo con otros especialistas. Y bueno, eso pasa, creo yo, por el tema de que siempre estamos en contacto o sea, es importante trabajar en equipo, digamos. No solamente yo tomo decisiones, si no sé algo, pregunto a, digamos, alguien que me puede dar una idea, digamos, ¿no? Yo mensajeo, digamos, como todos, le digo a un X colega, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué me sugiere? Entonces, me da ideas, me intercedo, trato de, a ver, hazle esto, verifica esto, entonces avanzamos, ¿no? Y eso es bueno porque, digamos, el colega que está ahí es que él siempre está, digamos, en contacto con la academia, podemos decir. Bueno, cuando sean médicos, nunca olvídense de que hay que seguir formándose, hay que seguir leyendo, hay que seguir investigando. Yo hasta cuando era residente, hasta el 2021, yo estaba pues, en boga todo, o sea, he leído todos los artículos hasta el 2022, digamos, de todas las enfermedades casi. Pero incluso hice diplomados en emergencias, de ecografía, de educación superior y otros más. Ahí estaba hasta el 2023, entonces ahí estábamos a tope, digamos. Pero después si te quedas, los 24, 25 ya te pierdes, digamos, ¿no? Entonces hay gente que siempre está en contacto. Trabajar en instituciones, yo digo, ¿no? Donde hay academia, donde haces una plenaria de 30 minutos y hablas de temas nuevos, eso es lo más valioso. Eso lo he aprendido en estos 3 años de residencia que he podido pasar. Que esos 30 minutos es ahora que le otorgas a la academia, de revisar artículos, de presentar pacientes, eso te nutre de información y eso te hace estar siempre al día, una toma de decisiones diaria. Entonces, y eso es lo que, digamos, siempre se busca. Pero si estás en un lugar donde no haces academia y te vas a quedar estacionado, es muy difícil. Entonces, nada, eso es importante. Entonces, cuando hablamos de curvas de la fiebre, o sea, la fiebre tiene igual sus picos, ¿no? sus intermitencias. Cuando la fiebre es continua, neumonía, psiquitiosis y fiebre tifoidea, ¿no? Intermitente, como mencionábamos, ¿no? Infecciones urinarias, tuberculosis. Remitente, esta es la que yo he tenido, estoy con bronquitis, no sé. Yo tengo fibrosis pulmonar por COVID. Yo cuando trabajaba en 2022 en la Caja Nacional, ahí salí de medicina interna y veía fallecer lamentablemente pacientes como, o sea, a mi guardia entraban pacientes con insuficiencia respiratoria y fallecían a cada momento. Una pena. Yo me creía Superman cuando estaba con 31 años ahí. O sea, yo veía a los pacientes sin equipo de protección, solo me colocaba el casco, ¿no? En ese momento no conocer de casco, no sé,
que usas para utilizar taladros, esas cosas. Pues lamentablemente no me percaté, pues no, yo pensé que nadie es Superman, ¿no? Entonces hice COVID y lamentablemente hice neumonía y tengo fibrosis. Entonces, a mí me agarra una bronquitis desde mucho tiempo y cada año casi me da lo mismo. Y lamentablemente no. Yo decía, fiebre recurrente, paciente, fiebre jueves, viernes, sábado, domingo, sigue con fiebre, por más que le hagas todo. Ejemplo, meningitis. Y las fiebres ondulantes, fiebres reumáticas y otras enfermedades dermatológicas, como pueden ser las lupus, síndrome de Sjögren, hay otros tipos de enfermedades que de alguna manera hacen fiebre igual. Cuando hablamos de manifestaciones sistémicas, o sea, la fiebre como tal, no, como bien sabemos, no solamente viene pues con un paciente, no solamente viene con fiebre, sino que tiene un compromiso del estado hemodinámico. Y es por eso que, como ejemplo les decía, tú vas a una guardia y la auxiliar, doctor, estás respirando mal, está desaturando, secundario a la fiebre. Está con taquicardia, te dice, no, en la tarde estaba con 90 latidos por minuto, luego te dice, está con 120. Porque la fiebre lo primero que produce es taquicardia. Y las auxiliares van a empezar a alarmarse y te van a llamar a la habitación, a tu celular o algo así. Y pasa, y a veces si subestiman la fiebre, me ha pasado, yo en alguna guardia he estado cansados, 10 de la noche, y te dicen, no, doctor, está con fiebre, te echas un ratito, 11 de la noche, y ya, voy a ir a verlo. Y te tocan, está convulsionando. Me ha pasado, había pacientes con una intoxicación alcohólica y tenía fiebre más, creo que estaba tuve un paciente con convulsiones por fiebre porque hizo endocarditis infecciosa, no sabíamos que tenía endocarditis nosotros. Un joven de 20 y tantos años vino con edema en miembros inferiores, tenía edema, ni siquiera era muy manifiesto. Sus leucos altos, no tenía nada, pulmones, corazón, gastrointestinal, no tenía abscesos, nada, no hacía fiebre. Con sepsis a foco a determinar. Entonces, le iniciamos antibiótico-terapia, día 1, 2, 3 días de internación, y permanecía la fiebre, permanecía la leucocitosis. Gracias a un ecocardiograma y de vegetaciones y ¿no? Pasa, suele pasar. Dentro de las manifestaciones locales, bueno, es importante identificar, ¿no?, las manifestaciones que serían secundarias a otras enfermedades, ¿no? La colecistitis igual te provoca fiebre, ¿no? Dolor en el hipocondrio derecho, abscesos hepáticos, las infecciones urinarias, el dolor torácico, las mialgias secundarias a dengue u otras manifestaciones. Cuando, en ese sentido, hay que enfocar igual, ¿no? Cuando quieres hacer un diagnóstico de fiebre, viendo primero en la infancia, en los niños, habitualmente en la infancia, lo que se manifiesta son las infecciones urinarias, ¿no? En los niños y en el género femenino habitualmente, es la primera causa de fiebre. O las EDAS o INAS, ¿no? Han dicho, ver, ya han pasado pediatría, yo creo, o sea, sí. Recién vamos a pasar. A fin de año. Sí. Lo último que se lleva. Bueno, cuando sean internos, si tocan pediatría, o van a ir a un centro de salud, o un centro de salud, digamos, del ministerio, a su lugar,
bueno, de solo infecciones urinarias y diarrea, ¿no? Eras e iras. No puedo yo mantener un lineamiento, ¿no? Yo no soy nadie para decir nada. ¿Qué va a pasar? Pero habitualmente, pues, lo que van a valorar es, pues,